Hola, buenas. Vamos a empezar el tutorial sobre el inventario, que es muy interesante. Aquí estamos en donde tengo yo aquí un archivo de toda la artista toda mi carrera, donde conservo todos los catálogos, copias, etcétera, etcétera. Entonces, el inventario hoy día, aparte de hacerlo como está aquí, en una librería, donde podemos guardar, pues eso, los catálogos de las exposiciones, prensa, es decir, mucho material que se genera en cualquiera de las actividades de las artes visuales. Entonces, en este sentido, hoy, en este tutorial sobre el inventario, que es muy importante para saber dónde están las obras y qué características tienen, si miden una cosa, si miden otra, si han estado en alguna exposición, si se han vendido o están en depósito en algún sitio. Cualquier detalle de los muchos que pueden tener cualquiera de nuestras obras, pues es conveniente mantenerlas en un archivo, en un inventario. Puede ser a mano, el que no tenga todavía digitalizado todos sus conceptos, en una libreta misma se puede hacer, pero yo os voy a enseñar a hacerlo como lo tengo en este momento, que es a nivel digital y en papel. Es decir, el ordenador para mí siempre ha sido un elemento de ayuda, pero no ha sustituido por completo al papel. Y entonces, cuando el estudio estás trabajando allí con las obras, los títulos y demás, pues ahí en ese momento que estás dando de alta una serie de nuevas obras, es cuando a mano, en un papel, en el inventario que tienes en el ordenador, yo lo paso a papel y hago ahí las anotaciones, digamos, en sucio, en borrador. Después, esas anotaciones se pasan al Excel, que veremos, y ahí se actualiza y entonces se puede consultar en un sitio o en otro, según convenga. La ventaja que tiene el digital es que podemos poner fotos, que podemos poner, pues buscar más rápidamente que en papel, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Entonces eso es lo que vamos a ver en este tutorial. Hasta luego. Aquí estamos ahora en el ordenador con el Excel o cualquier hoja de cálculo que podáis encontrar en el mundo digital. Es una manera de ordenar en este inventario de las obras de una manera digital, que es mucho más cómodo que a mano, que es como se hacía antes al principio, pero ahora, desde hace ya unos años, desde que nos hemos dedicado a digitalizarlo todo y tener todos un ordenador en casa, pues con el Excel concretamente, que es una hoja de cálculo que sirve para muchas cosas, pues también otra de ellas es hacer un inventario de nuestras pinturas. Como veis ahí, en esta hoja de cálculo, simplemente colocando en la primera línea o fila unos ítems que tienen que ver con lo que nosotros queremos archivar o inventariar o recordar. Como veis ahí, tenemos título, tenemos imagen, tenemos técnica, el número, un número muy importante, que es la referencia fundamental de cada cuadro, para saber exactamente qué número tiene, la técnica con el que está pintado, el tema, es una especie de resumen de si es un paisaje, si es un interior o lo que sea, ¿no? Clasificación es una clasificación, pues, de la simplificación de las medidas que vienen aquí. Las medidas, como ya hablamos, que había una tabla, por ejemplo, 41 por 33, que es justamente el tamaño más pequeño, ¿no? 41 por 33, ese equivale al 6F, entonces tenemos aquí 6F. Estos ítems que tenemos aquí los podemos ordenar en función de todo esto que tenemos aquí, lo podemos centrar, podemos poner todo el diseño, todo el boleto que queramos. Bien, como veis ahí esto. La equivalencia... no, pues entonces, perdón, me he equivocado. La equivalencia sí que tiene que ver con esto que decíamos del 6F. 6F. La clasificación, esta de aquí, pues ahora mismo no recuerdo muy bien para qué era, pero puede ser cualquier clasificación que queramos hacer en ese momento de las obras, evidentemente. O sea, aquí en todas estas columnas
podemos poner lo que nos dé la gana, pero lo básico, lo fundamental es lo de la ficha técnica. ¿La ficha técnica qué es? Pues el título, la técnica, las medidas, el año. Esas son los 4 elementos. Vamos a marcarlo incluso: título, técnica, medidas y año. Pero además nosotros podemos añadir otras cosas, como por ejemplo dónde está el cuadro en ese momento, si está en el estudio, si está en una galería, si está, yo qué sé, en millones de lugares, el estado en el que está, si está vendido, no está vendido, si está restaurándose, si está tapado, en fin. Si tiene foto, diapositiva, vídeo, también se puede poner aquí. Si ha estado en alguna exposición concreta, pues también se pueden añadir aquí, en qué exposiciones ha estado esa obra y en cuáles no. Si ha salido en prensa, si ha estado en concursos, si está barnizado. Por ejemplo, otro ítem puede ser el título. Si tiene título por detrás, que es donde se suelen poner los títulos, pues el título también se podría poner aquí, o sea, se podría poner sí o no, y sabemos que lo tiene por detrás o no. Es decir, cualquier dato que nos interese guardar de esa obra, pues la podemos hacer de esta manera fácilmente. Una vez hacemos esta cabecera, digamos, ya nos sirve para todo lo que ponemos aquí. Por ejemplo, vamos a imaginar un cuadro. Bueno, además ahora, lo más reciente es que en esta hoja de cálculo podemos poner una imagen de la obra aquí. Por eso he dejado este espacio que no lo he comentado. Este espacio nos va a servir para tener una pequeña foto de la obra que estamos referenciando aquí. Pero bueno, vamos a hacerlo eso después, al final. Vamos a hacer ahora exactamente, vamos a poner, por ejemplo, un cuadro, no sé, inventado. Atardecer en la playa, por ejemplo. Atardecer en la playa. Entonces, vamos a ver. Vamos a abrir esta columna un poco más para que no se quede cortado. Vale, ahí lo tenemos. Como veis, he dejado un poquito de tamaño de la entrada por el tema de la imagen que luego veremos. Estos números pueden estar centrados con estas cosas de aquí. Los podemos subir, bajar, izquierda, derecha, como queramos. Bien, la técnica, pues por ejemplo, óleo sobre lienzo, y lo ponemos de manera simplificada. Bueno, pues fundamentalmente, año, pues imaginemos que es del año pasado, por ejemplo, 2023. ¿Qué pasa? Que este cuadro, pues ahora está, por ejemplo, en el estudio, pues está en el estudio o ha estado en alguna exposición, en fin, se va rellenando, como veis, todo esto. Cuando tengamos muchos, pues entonces incluso se puede copiar, por ejemplo, si hay muchos de 6F, pues se pueden copiar y ponemos aquí, por ejemplo, con control C y ponemos aquí todos los 6Fs que hemos puesto inmediatamente, ¿vale? Pero a lo mejor no es así, a lo mejor resulta que no. Bien, y otra cosa es lo del número que decíamos, que para esto es también sumamente trascendental. Vamos a ponerle otro color, porque realmente el número, por ejemplo, aquí sería el 1, ¿vale? Entonces, fijaros que si hacemos esta opción de aquí, tenemos que los números se aparecen automáticamente, se rellenan automáticamente, ¿vale? Entonces, estos números, pues naturalmente tienen que estar siempre relacionados con la obra que estamos referenciando y no cambiarla. O sea, si hay algún error, pues hay que hacerlo de manera que los números se mantengan fieles. Porque además, todo esto que está aquí referenciado en esta hoja de cálculo, como hemos visto, bueno, como veremos luego en papel, en el estudio, también está ahí puesto. Y es una manera más o menos de acercarnos. Pero además de esto tendremos que tener también una base de una carpeta del ordenador donde estén las fotos de las obras. Las fotos de las obras, ¿con qué? Pues tendrán que tener en el nombre de ese fichero de las fotos, tendrán que tener pues su nombre
del título, el título de la obra y el número. Es conveniente, eso lo veremos ahora después. Vamos a seguir con esto. Por ejemplo, vamos a poner otro cuadro que tenemos aquí, que se llama, pues... A ver, sí, se acaba de ir esto, vamos a ver. Al darle control P, pues parece ser que se ha ido a donde no quiere irse. Vamos a continuar colocando otros títulos posibles. Los títulos yo los suelo poner en mayúsculas porque así ocupan más, se ve más claro, porque de hecho es lo más importante casi de una obra, realmente, en este aspecto de la gestión y del archivo y del inventario de las obras. Porque es la única manera que tenemos realmente de identificarlas. El número es importante, pero dice menos que el título. El título puede ser bastante representativo de una obra a la hora de identificarla. Hay muchos artistas que no ponen título, sin título, y eso realmente no favorece la obra, el trabajar con esa obra para nada, porque es quitar un elemento de identificación que nos sirve perfectamente para la gestión de esa obra, de que sea más clara, más fácil, y sin embargo, pues es difícil con lo de sin título. Entonces, no sé, en fin, pero bueno. Seguimos. Entonces, por ejemplo, ya tenemos aquí estos dos. Vamos a imaginar que este es un poquito más grande, 55 por 46, que es el siguiente tamaño, que es el 10F concretamente. 10F. Entonces, este, por ejemplo, supongamos que es acrílico sobre tabla. Acrílico sobre tabla. Entonces tenemos aquí, y este supongamos que es más reciente, por ejemplo, del 2024. Esto podemos hacer aquí esto así, seleccionamos todo y luego le ponemos el tipo del lugar que queremos las letras. Porque a mí me gusta centrado, por ejemplo, pues lo ponemos ahí centrado todo, queda mejor. Bien, vamos a ver entonces lo de la imagen. Lo de imagen es simplemente colocarse aquí y entonces insertar una imagen del dispositivo. Entonces, por ejemplo, vamos a coger cualquier foto que tenga yo por aquí, por ejemplo, de la última exposición, que he estado haciendo, por ejemplo, este de aquí mismo. Esta obra, que naturalmente es grande, la tenemos que reducir con esta por la esquina. La reducimos bastante y la adaptamos más o menos a ese recuadro que tenemos aquí. ¿Vale? Ahí, por ejemplo. Y de esa manera ya tenemos pues muy identificada la obra, a nivel sobre todo del ordenador, porque esta imagen luego a la hora de tenerla impresa es más complicado, se gasta impresora, color, en fin, es un poco más farragoso y no merece la pena. O sea, para tenerlo en papel, como veremos después en el estudio, pues no hace falta poner la imagen. De todas maneras, esto es una incorporación bastante reciente, que, bueno, yo la estoy utilizando hace poco porque aún no tengo del todo establecido que sea verdaderamente útil, ¿no? Pero sí, en principio, para mayor precisión, pues en muchos momentos es interesante. Aunque ya digo que también hay que tener una base de una carpeta donde tengamos todas las obras con el número, como veis ahí, o sea, el número que hemos visto en la referencia con el título y aparece el nombre, o sea, el tipo de fichero, que eso lo hace automáticamente el ordenador. Pero, por ejemplo, podemos añadir un elemento, como pongo yo ahí, de V, que quiere decir vendido,
Entonces, aquí en esta base ya tienes algunos datos. Tienes el número de referencia, tienes el título y sabes si está vendido, si no está vendido, si está tapado. A veces pongo T de tapado, pero aquí, por ejemplo, pues hay bastantes vendidos en este momento. Excepto estos dos, me parece que los demás están todos bien también. Hay bastantes vendidos, ¿vale? Entonces, esto es una carpeta simplemente del ordenador, o sea, no tiene más. O sea, entonces, esta combinación de los dos elementos, el inventario con el Excel y esta otra de las fotos, eso es, vamos, fundamental y trascendente de cara a saber lo que tenemos. Sobre todo cuando estamos hablando de 4.000 obras, como son las que tengo yo ahora mismo en movimiento, entre las vendidas y las no vendidas. Es decir, claro, si estamos hablando de 100 obras o de 200, pues lo puedes hacer en una libreta a mano. Pero, aún así, es conveniente saber usar el Excel porque facilita muchísimo las operaciones en general de todo este tipo de cuestiones. Y aquí tenemos exactamente la versión en papel de lo que hemos visto en el ordenador. Como veis aquí están los ítems, el título, el número, la técnica, el tema, clasificaciones, medidas, el equivalente, el año, dónde está el cuadro en estos momentos más o menos actualizado, el estado, si está vendido, si está en depósito, si hay fotos o diapositivas en aquel momento, título, si tenía el título puesto. Todas esas cosas se pueden poner en el inventario, que, como veis, en papel es una versión que luego vamos actualizando. Cuando hay algún cambio lo hacemos aquí, lo anotamos aquí, y al cabo de 6 meses o así se actualiza en la web que hemos visto antes. En el Excel que tenemos ahí, pues es donde vamos a de vez en cuando pues actualizar 20, 30 entradas de cuadros, y de esa manera tenemos un control bastante exhaustivo, porque además cada uno tiene un número, como veis ahí, y o sea, este número es el número de referencia de cada obra, que es inamovible. Entonces este número va al fichero de internet. Cuando se manda un cuadro a una exposición, a un comisario, para una selección, etcétera, pues con este número de referencia sabemos perfectamente qué cuadro es y qué cuadro no es. Nosotros podemos poner este número y el título del cuadro. Es decir, a este número le corresponde un título, que es muy importante. Entonces, con esos dos datos, en cualquier foto que se envíe, por ejemplo, no hay ningún problema. Bueno, supongo que os habrá gustado este tutorial sobre el inventario. Es muy útil, como digo, el guardar toda la información en este archivo para consultar, y veréis cómo con el tiempo os facilitará el envío de obras, el saber en un momento dado para una exposición si las tenemos disponibles o no, etcétera, etcétera. Pues que disfrutéis con la pintura, que sigáis pintando, que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía, y nos vemos en el próximo vídeo.